palabra muy necesaria en estos tiempos y en todo tiempo, en todo tiempo, porque vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la necesidad de orar en todo tiempo. Entonces, cuando hablamos de oración, estamos hablando de algo importantísimo, porque un cristiano que no ora, no sé si es cristiano, porque lo que nos acerca a Dios es la oración, y lo que cómo podemos conocerles a través de la oración. ¿Amén? Cuando nosotros oramos al Señor, ¿qué significa orar? Significa hablar con Dios. ¿Amén? Orar es hablar con Dios, es hablar como si hablas con cualquier amigo, con cualquier hermano, con cualquier persona conocida, y hablar en confianza con el Señor, porque dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Entonces no tenemos necesidad de entrar con temor, sino entramos confiadamente delante de su presencia. ¿Amén? Por eso fijaros que Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, lo primero que les dice: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Ves? Qué bien que ya viene con una confianza, Padre. Entonces tenemos que orar confiadamente al Señor. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 37 al 39. Ya en el Antiguo Testamento, ya el Señor nos invitaba a buscarle en oración. Y fijaros los beneficios de la oración, el beneficio tan grande. Dice el Señor en su palabra, dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si tus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Amén. Fíjate, cuando viniere plaga, cuando viniere enfermedad, cuando viniere problemas en nuestra vida, dice que si extendemos las manos a Él y empezamos a orar, dice que el Señor va a escuchar nuestra oración, y Él va a responder conforme al corazón de cada uno. A veces decimos: ¿y por qué no responde el Señor mis oraciones? No sé, a veces hay cosas en nuestra vida que tienen que ser arregladas antes, porque a veces el Señor está esperando que nosotros tengamos una comunión perfecta con Él. O sea que el Señor solamente conoce el corazón de cada uno. Amén. No quiere decir que Dios haga diferencia, pero Él dice que quiere un corazón perdonador, un corazón santo, un corazón que le ame. Entonces, hay gente que solamente busca a Dios en su necesidad. Hay un refrán popular que dice que busca, ¿cómo es? Oras a Santa Bárbara cuando truena. Cuando escucha el ruido de los truenos, le da tanto miedo que entonces empiezas a pedir, ¿no? Pero no debería de ser así. Tenemos que orar en los días buenos y en los días malos. Y yo diría que en los días buenos cuando más tenemos que orar, porque en el día malo no tienes ganas. En el día malo te cuesta más orar. ¿Es verdad o mentira? Es verdad, ¿verdad? Entonces, en los días buenos, cuando Dios te bendice, cuando estás sano, cuando lo tienes todo, es cuando tú tienes que acercarte al Señor en oración. Amén. Orar no es una decisión, orar es una necesidad. ¿Lo entendemos? No es una decisión, oro o no oro. Es algo que es una necesidad que tenemos. La oración dice de nosotros, la oración,
tu comunión, tu deseo de acercarte a Dios, dice de nosotros si somos creyentes o no, o si estamos creyendo o no estamos creyendo en Dios. Porque si no oramos, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si esto no va acompañada de oración, no sirve. Aparte, podemos hacer muchas cosas y no estar haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante, porque podemos estar en un lugar equivocado o haciendo algo que pensamos que es lo que debemos de hacer, pero no le hemos pedido al Señor: Señor, ¿es esta tu voluntad para mí? O sea que tenemos que pedirle al Señor siempre. Por eso en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos en ese tiempo, porque orar no es solamente orar, hablar y luego decir amén. Hay un tiempo donde dice: hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Que hay que pararse a escuchar la voz de Dios, porque dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser guiados. ¿Cómo vamos a hacer su voluntad si no escuchamos su voz, si no somos guiados por el Espíritu Santo? Amén. Por eso hay un tiempo en el cual tenemos que pararnos y escuchar al Señor. Amén. Escuchar. Mateo 26, del 39 al 41. Mateo 26, del 39 al 41. Dice la palabra aquí: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, está hablando de Jesús, y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿a qué se lo dijo? Pocos versículos anteriormente Pedro había dicho: Señor, no te acontezca el que tú vayas a la cruz, mi vida daré por ti. No se dirige a Juan ni a Santiago, porque iban tres. Se dirige a Pedro. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro, tú eres capaz de dar tu vida por mí y no eres capaz de aguantar una hora despierto orando. A veces nuestra boca es más grande que nuestra fe. Y nuestra boca y nuestra fe tienen que ir juntas. Amén. Porque tenemos que creer con el corazón y hablar con nuestra boca. Pero cuando nuestra boca habla más alto que nuestro corazón, entonces no. Que cada uno tenga una medida de fe equilibrada. Amén. Tu fe conforme a tu corazón. Amén. Pedro, el valiente: mi vida daré por ti. Señor, yo lo que haga falta. Pero luego, a la hora de la verdad, no somos como tenemos que ser. Amén. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Le está pidiendo a los discípulos al menos una hora. No sé, algunos dicen: no, si yo con 5 minutos ya me duermo. Si yo ni 5 minutos, yo no oro, yo tengo al Señor todo el día y... Sí, pero tú necesitas orar y disciplinarte y pasar un tiempo en oración. La disciplina es algo que no se hace de la noche a la mañana. Dice que para que la disciplina se convierta en un hábito, tienes que hacerlo durante 21 días seguidos. Y tienes que poner una hora determinada para orar, o tener un tiempo ya premeditado donde tú dices: este es mi tiempo de comunión con el Señor. Apartar tu tiempo para el Señor. Amén. Dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No le pide mucho, una hora. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Cómo es la carne? Débil. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne no tiene ganas de orar. Nuestra carne nunca tendrá ganas de orar, porque la carne y el espíritu están peleados, están divididos.
Y cuando tú quieres orar, tu carne no te deja. Entonces tú tienes que ser valiente y tienes que empezar a buscar al Señor. Amén. ¿Cómo puedo empezar yo a orar? Pues dándole gracias al Señor. Dándole gracias, porque toda oración tiene que empezar con alabanza. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque soy tu hijo. Y así poquito a poco vas rompiendo, y luego ya vas empezando a buscar al Señor. Amén. Pero uno tiene que aprender a orar, porque la iglesia, si no aprende a orar, nosotros queremos que Dios haga en nosotros, que haga en la iglesia, que haga en nuestra familia, que esté por nosotros, pero nosotros no estamos por Él, no buscamos su rostro. Y cuando no buscamos su rostro, Dios está lejos de nosotros. Nuestro Dios está solamente en nuestra mente, pero no está en nuestro corazón. La oración hace que Dios esté en nuestro corazón, no en nuestra mente. Porque muchos no son convertidos, solamente son convencidos. Entonces hay que ser convertido en el corazón. Amén. Mira, nada funciona en nosotros sin oración. Y te voy a decir una cosa, sin oración no hay iglesia. Sin oración no existe la iglesia. Porque la iglesia nació en medio de la oración. El Espíritu Santo nació cuando ellos estaban unidos en oración y vino el Espíritu Santo sobre ellos. O sea que vamos a leerlo en Hechos 2, verso 1 y 2. En el verso 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Unánimes juntos, estaban orando. Y cuando tú estás orando, algo empieza a ocurrir. Cuando tú oras, algo empieza a ocurrir. Esto no es un estudio bíblico, esto es un toque de conciencia a nuestro corazón. Esto es un toque de conciencia de que nosotros necesitamos orar. Es un toque de conciencia que nosotros necesitamos esforzarnos a orar. Si queremos ver a la iglesia crecer, progresar en nuestra vida cristiana, ver resultados en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, necesitamos tener ese tiempo de oración, de búsqueda del Señor, porque si no estaremos dando vueltas en el desierto siempre. Entonces uno tiene que proponerse, tienes que proponerte en tu corazón hacer un cambio y empezar a buscar al Señor. Hay que proponerse hacer un cambio. Yo desde que me convertí siempre, todos los domingos, y lo sigo haciendo todos los domingos, por decir un tiempo ya exclusivo para la iglesia. Aquí los domingos a las 7 de la mañana ya hay un grupo que está orando. Pero no viene mucha gente, porque ¿quién se levanta a las 6:30, a las 6 para poder estar aquí a las 7 a orar? Pero es que necesitamos orar. Necesitamos buscar a Dios. Los lunes hay oración, pero ¿quién viene los lunes a orar? Muy poca gente. Porque no tenemos conciencia de que necesitamos buscar a Dios como iglesia y necesitamos buscar a Dios personalmente en nuestra vida. Porque luego cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vemos que las cosas no están avanzando como nosotros queremos, entonces quizás nos enfriamos, nos apartamos y pensamos que Dios no está con nosotros. Pero nosotros no hemos estado por Dios. Esto tiene que ser mutuo. Tú tienes que tener comunión con el Señor. Muchas veces simplemente nos dejamos caer en su gracia, pero dejarse caer en la gracia no significa que siempre el Señor va a estar con nosotros. Porque tú tienes que buscar el favor del Señor. Tienes que buscar su rostro. Dice, buscad mi rostro. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas, te contestaré, te enseñaré cosas ocultas. Pero hay que esforzarse, hay que esforzarse. Si no nos esforzamos, no vamos a ver la gloria de Dios en la iglesia. Yo puedo orar mucho, pero necesito una iglesia que esté respondiendo también en la oración. ¿Amén? Hay una iglesia en Colombia, se levantan a las 5 de la mañana y de 5 a 6 están todos los días orando prácticamente. ¿Sabes cuánta gente va a orar en esa iglesia? 4.000 personas. 4.000 personas a las 5 de la mañana.
Ahora hay una iglesia de 40.000 personas. Nosotros no tenemos espíritu, no tenemos todavía el anhelo. Tiene que despertar. Dios tiene que abrir los cielos en España. Dios tiene que abrir los cielos y primeramente abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para darnos cuenta que necesitamos buscar a Dios, pero buscarlo de una manera diferente a la que lo hemos buscado ahora. Tiene que ser un compromiso personal de cada uno de nosotros, tanto de los jóvenes como de los mayores, de los hombres, de las mujeres. Y no basta simplemente yo oro en mi casa. No te sirve, no te vale. Porque cuando la iglesia se reúne a orar es toda la iglesia y tú no estás formando parte del cuerpo. Entonces tenemos que formar parte del cuerpo a la hora de orar, de buscar a Dios. Tiene que ser, como dice la Escritura, estaban todos juntos y unánimes. Juntos y unánimes. Y es cuando el Señor empieza a derramar su gloria en nosotros. Amén. Dice, y ellos, Hechos 2, 41 al 47. Vamos a leerlo aquí también. Mira cómo crecía la iglesia en aquella época. Hechos 2, del 41 al 47. Ellos perseveraban en la oración. Y este era el secreto de una iglesia que era bendecida y prosperaba. Lo vamos a ver. Ellos perseveraban en la oración. Dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En un día 3.000 personas. Lo que Dios no hace en 5 años, en 10 años, en 20 años, lo puede hacer una semana, si hay una iglesia que busque a Dios de corazón. Pero hay que despertar, hay que despertar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3.000 personas que estaban buscando a Dios. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había pobres en aquella época. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero estaban juntos, estaban unánimes, estaban perseverando, estaban orando, estaban buscando al Señor. Amén. Nosotros queremos crecimiento, pero lo queremos que Dios lo haga todo. No, la iglesia tiene que hacer una parte. Amén. Porque la fe sin obra está. Decídmelo vosotros, la fe sin obra está. Dios hace una parte y nosotros tenemos que hacer otra. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar si Dios ya conoce lo que necesitamos? Si Dios ya sabe nuestra necesidad, ¿por qué tenemos que orar? Pues tenemos que orar porque Dios lo ha establecido de esa manera. Dios no va a hacer nada, se sujeta a sí mismo si nosotros no se lo pedimos. Cuando nosotros se lo pedimos es cuando le damos la oportunidad de que Dios haga en nosotros. Dios no va a hacer nada si nosotros no se lo pedimos. Y en Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y pedís, pero pedís mal. Pedís para vuestro propio egoísmo, para vuestro propio beneficio. Entonces, cuando pidamos hay que pedir para la gloria del Señor. Señor, si me das ese coche, yo lo voy a poner a tu servicio y voy a buscar a los hermanos. Señor, si me das una casa, esa casa va a ser un hogar donde voy a abrir mi casa para que haya reuniones, para que pueda predicarse el Evangelio. Señor, si me das un trabajo nuevo, Señor, yo voy a apartar mi diezmo para el Señor. Señor, si me das siempre el Señor, tienes que ponerlo en medio, porque entonces si no, estamos pidiendo para nuestro propio egoísmo. Y Dios no concede caprichos, Dios concede peticiones de nuestro corazón, que sean conforme a su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Mirando. Es orando que vamos a tener experiencias con el Espíritu Santo. Queremos tener experiencias, pero las experiencias sin el Espíritu Santo no vienen. Qué bueno sería que pudiéramos tener un grupo de oración y la iglesia pudiera estar abierta todos los días. Todos los días. Que hubieran 3, 4, 5, 6 personas, pero que la iglesia pudiera estar todos los días abierta en un tiempo determinado.
de 6 a 7, de 7 a 8, pero un tiempo determinado que la iglesia pudiera estar abierta. Y eso pues podemos hacerlo, pues claro que podemos hacerlo. Simplemente hay que poner una lista ahí, como se ha hecho con la comida, de lunes a viernes. Y yo voy a venir los lunes, yo voy a venir los martes, yo voy a venir los miércoles, yo voy a venir los jueves, yo vendré los viernes, un poquito más temprano antes del culto. Hermano, eso es fácil, es fácil. Aquí está nuestro hermano Vicente y él tiene la iglesia abierta todos los días. O sea que por cierto tiene a su hijo que está ingresado, ¿eh? Tenemos que estar orando por él. Pero me refiero que es fácil de hacerlo. Vamos a tener pronto ese día de evangelismo, porque necesitamos ese día de evangelismo, pero antes de tener ese día de evangelismo vamos a tener una semana, como hicimos ya anteriormente, de ayuno, donde cada uno va a coger un día para ayunar toda la iglesia. ¿Ven? A ver si podemos ayunar toda la iglesia, coger un día y cada uno que coja el día que quiera para poder ayunar, ¿eh? Y vamos a buscar al Señor. Amén. Tenemos que cambiar cosas. Si queremos ver los resultados, tenemos que cambiar cosas. Tenemos que empezar a buscar a Dios. Mirad, es orando como tenemos que tomar las decisiones importantes. Muchas veces tomamos decisiones importantes sin orar. No, las decisiones importantes se toman siempre buscando al Señor y orando. A veces hemos tropezado, hemos caído, pero no ha sido problema del Señor, ha sido problema nuestro. Porque no le hemos consultado al Señor. Señor, ¿es esta la persona correcta? Señor, ¿es esta la casa que tengo que comprarme? ¿Es este el coche que tengo que comprarme? ¿Es ahora cuando tengo que hacer esto? ¿Es este lugar el que me tengo que quedar, Señor? ¿Es esta iglesia mi iglesia? Hay tantas cosas que tenemos que preguntar al Señor porque las cosas no funcionan cuando nosotros no preguntamos al Señor. Entonces, si hay que tomar una decisión, siempre con el Señor. Lucas 6, del 12 al 13. Lucas 6. Fíjate, el Señor tuvo que tomar una decisión muy importante. Tuvo que buscar a 12 hombres. ¿Pero qué hizo? Vamos a verlo. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche orando al Señor. Toda la noche. Tenía que tomar una decisión. Era importante no equivocarse. Él tenía que coger a la gente correcta. Ah, pero se equivocó con Judas. No, no se equivocó con Judas. Porque estaba escrito que uno de ellos le iba a entregar. Amén. A veces pensamos que hay que darle gracias al Señor solamente por las cosas buenas. Y las malas no. Pero hay que darle gracias al Señor por todo. Por lo bueno y por lo malo. Cuando te pasa algo malo, también tienes que darle gracias al Señor. Y tú dices, ¿y eso cómo es? Porque es la voluntad de Dios. Porque si no le das gracias al Señor, vas a estar quejoso. Y lo peor que un hombre de Dios puede hacer es quejarse. Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas por la queja, por quejarse. Entonces, cuando le damos gracias al Señor, estamos aceptando su voluntad y estamos diciendo, tú eres soberano, Señor, y tú puedes hacer todo lo que haga falta para arreglar esta situación. Entonces, por eso dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, estar siempre gozoso. Siempre gozoso. ¿Y cómo puedo estar siempre gozoso? Luego te lo dice, orar sin cesar. Amén. Cuando estamos orando sin cesar. Y luego dice, dar gracias al Señor por todo, porque esa es la voluntad de Dios para Cristo Jesús. Entonces, es importante que esto lo entendamos. El gozo de Dios viene cuando buscamos a Dios y entonces aceptamos su voluntad. Cuando no aceptamos su voluntad, estamos quejosos. ¿Y esto por qué me pasa? ¿Sabes que hay poder en la alabanza? Hay poder cuando nosotros decimos, Señor, gracias, te doy gracias, Señor. Mira, estoy enfermo, pero a pesar de esto te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y cuando tú le das gracias al Señor, a pesar de tus circunstancias, es cuando vas a ver el milagro de Dios. Amén. Hay poder. En la queja no hay milagro. ¿Hay milagro en la queja? En la queja no hay milagro. En la queja el espíritu se aparta. El Señor dice, no me gustan los quejosos. No me gusta la gente quejosa, no le gusta al Señor. Al Señor le gusta la gente agradecida y que da gracias. Amén. Muy bien.
Se pasó toda la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 hombres, a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Gloria a Dios. Es por medio de la oración que Pedro fue librado de la cárcel. ¿Cuántos lo saben? Que cuando el rey Herodes cogió a Santiago, al apóstol Santiago, le cortó la cabeza, lo mató, y dice que eso agradó a los judíos. ¿Qué hizo él? Cogió a Pedro y lo metió en la cárcel para también matarlo. Pero dice, fíjate, la iglesia aprendió. A Jacobo lo mataron porque la iglesia no estuvo orando ni buscando al Señor. Pero cuando cogieron a Pedro, la iglesia dice que hacía sin cesar oración por Pedro. Y dice que el Señor envió un ángel a medianoche y sacó a Pedro de la cárcel. Estaba rodeado de soldados, las puertas cerradas, estaba todo acordonado por todos sitios, pero el Señor envía un ángel y pasa por en medio de los... Yo creo que lo que hizo el ángel fue hacerlo invisible a Pedro. Cuando estamos orando, Dios envía ángeles. Cuando estamos orando, Dios le envía ángeles. Si tu hijo tiene la posibilidad de tener un accidente, quizás estás ayudando a que un ángel impida ese accidente. Cuando estamos orando, estás levantando a tu hermano. Estás haciendo cosas maravillosas y poderosas. No nos damos cuenta. Y cuando estamos orando, estamos aplacando las tinieblas. Estamos levantando el nombre del Señor. Y cuando estamos orando, estamos levantando la bandera de Cristo. No nos damos cuenta de que cuando dejamos de orar, el diablo tiene potestad sobre nuestras vidas. Y cuando nos rodeamos con oración, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestras vidas, el enemigo se cuela muchas veces. Y si estuviéramos orando, muchas veces el enemigo no se hubiera colado en nuestra casa. Tenemos que evitar la gritería, tenemos que evitar la queja, tenemos que evitar la confrontación, tenemos que aprender a perdonar, como dice la palabra. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Entonces, tenemos que aprender a ser espirituales en el Señor, porque muchas veces nuestro cristianismo está solamente en la mente. Es un cristianismo de mente, y el cristianismo de mente no te lleva al cielo. El cristianismo mental no nos lleva al cielo. El cristianismo mental es religión. El cristianismo mental es un becerro. Nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. El Dios a nuestra medida no sirve. El Dios verdadero es el Dios que nos incita, que nos lleva a obedecerle, que nos lleva a cambiar, que nos lleva a hacer cosas para Él. Amén. Pero el becerro, simplemente, ¿qué hacían con el becerro? Una fiesta pagana. Era idolatría. Era una fiesta donde había hasta orgías había allí con el becerro. Por eso la gente prefiere las virgencitas, porque levantar la virgencita no cuesta nada, y la virgencita no te obliga a nada, pero la palabra te obliga y te dice ser santos como yo soy santo. La palabra te compromete y la gente no quiere compromisos, por eso prefiere los ídolos, pero el Dios verdadero te compromete. Por eso el cristianismo mental no sirve. Le decimos al Señor, te lo doy todo, pero luego no le damos nada. Y tenemos que aprender a ser verdaderos con el Señor. Amén. Es muy serio. Es seriecito. Sonríe, que Dios te ama. Dios nos ama mucho. Amén. Todo es cuestión de hacer un pequeño cambio. Todo es cuestión de hacer un pequeñito cambio. Voy a hacer un pequeño cambio en mi vida. Voy a cambiar cosas. Necesito cambiar cosas. Hay que cambiar cosas. Y hay que cambiar una bujía. Hay que cambiar el tubo de escape. Hay que cambiar algo en nuestra vida. Amén. Algo hay que cambiar en nosotros, porque si no, que no nos llevemos la sorpresa de que un día el Señor viene y nos hemos quedado. Decimos, el Señor viene pronto, y el Señor viene pronto. Hay profecías por muchos lugares donde dicen que el Señor viene ya pronto a buscar a su iglesia, y yo lo creo. Entonces, hermano, en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se va.
se va. Imagínate que venga el Señor y nos quedemos unos cuantos aquí. Va a ser un lloro, ¿eh? Porque después de que parte la iglesia, empieza una destrucción tremenda por todos sitios, por todos los lugares. Entonces, dice que son tiempos de tribulación tan grandes como nunca jamás lo ha habido en la historia. Nunca jamás. Por eso digo, no te quedes. No te quedes. Dos estarán trabajando, dice, uno se queda y otro se va. El matrimonio dice que dos estarán en la misma cama, uno se queda y otro se va. Tú lo tomas como un juego. A veces lo tomamos como un juego. El Señor, como dice segunda de Pedro, todavía no vendrá, todavía tardará. Pero eso es porque tu carnalidad te está impidiendo buscar a Dios. Porque el que ama a Dios le dice, ven Jesús, ven a buscar a tu iglesia ya. Amén. Ven a buscar a tu iglesia. Pero el carnal dice, el Señor tardará, puedo seguir viviendo mi vida, puedo seguir descuidando mi tiempo de oración, puedo seguir descuidando mi lectura de la palabra. No descuides nada, sigue buscando al Señor, amén. Porque aquí no se queda nadie, todos nos vamos, de una forma o de otra, nos vamos todos. Y no sé si estamos creyendo realmente que hay un cielo y hay una condenación, amén. Por eso tenemos que aprender a buscar al Señor de todo corazón, amén. Pero si tienes a Cristo, el que tiene a Cristo, ese nadie lo arrebatará de la mano del Señor. Nadie te podrá separar del amor de Cristo. Pero empieza a crecer en el Espíritu, amén. Empieza a crecer. Y la oración hace que podamos crecer en el Espíritu. Muy bien. Mira, si no oramos, no tenemos salud, no tenemos fuerza, no tenemos bendición, no tenemos crecimiento espiritual, no entenderemos las Escrituras, no conoceremos a Dios. Y Dios dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca me conocisteis. Fíjate, lo que te lleva a la oración. La oración te lleva a tener salud, a tener fuerza, a tener bendición, a crecer espiritualmente, a entender las Escrituras. No seas perezoso, ni perezosa. Hay que orar, hay que buscar a Dios. Amén. Yo no te digo que si no has orado nunca o te cuesta mucho orar, que no vas a empezar con una hora diaria, es imposible. No vas a poder. Pero empieza por 10 minutos, al menos 10 minutos. Amén. ¿No habéis podido orar aunque sea 10 minutos? Empieza por poquito a poco. Ve aumentando tu tiempo de oración. Amén. Si te dieran 50 euros por cada hora de oración, estarías orando todo el día. 8 horas orando, 8 por 5, 40, 400 euros diarios. Imagínate, por el interés te quiero. No. Pero tú sabes que cada vez que estás orando, tu hucha en el cielo se está llenando. Amén. Muchos tienen la hucha vacía en el cielo. Y tu hucha tiene que estar llena. Amén. Haceos tesoros en el cielo, no hagáis tesoros en la tierra. Hoy habéis puesto unas caritas cuando he dicho 400 euros al día. Si pagaran por orar, ¿verdad? Alguien dijo una vez que la oración es la sangre del alma. O sea que sin sangre no se puede vivir. Y sin oración un cristiano no puede vivir. Entonces hay que hacer un cambio en nuestra vida. Hay que hacer un cambio. Levántate más temprano si hace falta. O busca un momento para poder buscar a Dios. Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacerlo paseando, puedes hacerlo incluso estando en la cinta en el gimnasio, puedes hacerlo, yo que sé, en tu cuarto, en un momento, pero tienes que buscar tiempo para buscar a Dios. Hay que buscar tiempo. Y espero que haya algún valiente más que se atreva a levantarse tempranito los domingos por la mañana y venir a orar a las 7 de la mañana. Hay que ser valiente, porque a veces queremos luchar contra Satanás, pero no somos capaces de luchar contra la Sabaná. Tienes que decirle, Sabaná, fuera. Fuera la sábana,
fuera la sábana, levántate, y empieza a buscar al Señor ahí de corazón. Amén. Sea como sea, pero hay que buscar a Dios. Porque si no, nos vamos a ver todavía ahí menguando. Y esta iglesia tiene que crecer en todas las áreas. Amén. Constantes en la oración. Venga, acabo con este versículo que me estáis mirando mal ya. Primera de Tesalonicenses 5, de 15 a 18. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con los otros, para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Amén. Orar sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bien. Hay que seguir hablando de este tema porque la Iglesia tiene que concienciarse de que necesitamos buscar a Dios de corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí un momentito. Vamos a acabar este tiempo con oración. Padre, gracias, Dios Santo, por este tiempo, Señor, que estamos en tu presencia, donde tu palabra, Señor, es lo más importante, Señor, para nosotros, Padre. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Pon deseos, pon anhelos, pon ganas en nuestras vidas, Señor, de buscar tu rostro. Danos, Señor, fuerzas, Padre amado, para poder empezar, Señor, oh Dios de la gloria, a derramar nuestro espíritu delante de ti, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor. Trae ese espíritu de oración sobre tu pueblo y pon, Señor, el anhelo y el deseo, y las ganas, Señor, y produce tú en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén.